¿cómo están? Bienvenidos, soy Marcos Coria. Hoy para hablar un poco de lo que está sucediendo en nuestro país, en Argentina específicamente, respecto de algunas prioridades que me parece que no están en lo correcto. Ayer justamente hablaba con el doctor Carnevale y discutíamos sobre algunos temas específicos, más específicamente sobre la deuda que tiene Argentina, que ha contraído el anterior gobierno, ¿sí? Y que, por cierto, el actual gobierno lo ha convalidado. Es decir, es obvio que los países tienen que pagar sus deudas, pero también nos deberíamos preguntar qué ha pasado con ese dinero, a dónde está ese dinero, qué han hecho con ese dinero. Y es evidente que el actual gobierno no tiene, o por lo menos a la vista, una preocupación respecto de lo que ha sucedido con ese dinero. Esta es una gran crítica que se le puede hacer al gobierno del actual presidente. Vamos a tratar de no dar nombres, simplemente vamos a hablar. Ustedes saben que tratamos de evitar un poco las críticas porque en realidad, o en definitiva, tratamos de ser protagonistas. En este canal tratamos de que ustedes sean protagonistas en el ámbito de la política, de la economía, para evitar simplemente ser espectadores de un espectáculo que muchas veces en el cual nos toca la parte más difícil, es decir, sufrir las consecuencias de los errores económicos de los políticos, sufrir también, obviamente, como consecuencia de ello, la inflación y muchas veces simplemente ser parte de un entramado en el cual no participamos, simplemente poniendo la que hay que poner para que esto siga funcionando y para que estos políticos sigan viviendo como viven. En definitiva, también me gusta hablar de estos temas y, por cierto, las prioridades que tiene un país. Y esto es preocupante. Acá es donde entra la preocupación, porque en Argentina han empezado ya los jugadores de fútbol. Continuamos con las mismas prioridades que nos han llevado a esta situación. No le damos prioridades a los médicos, no le damos prioridades a los profesionales, a la gente que trabaja, pero sí a los jugadores de fútbol. ¿Cómo es eso? Mientras tanto, tampoco los jóvenes, los más niños, los que van a ser el futuro del país, los que van a ser nuestros próximos gobernantes, tampoco tienen la posibilidad de ir a una escuela. No hay un proyecto serio que permita empezar a abrir las escuelas después de 6 meses de encierro, algo totalmente inhóspito y sobre lo cual el mundo muchas veces habla y dice, bueno, en Argentina puede pasar cualquier cosa. Yo creo que puede pasar cualquier cosa justamente porque, como les decía en el otro video, que les dejo acá el link en el cual hablo de la clase media argentina, una clase media que se ha desentendido totalmente de la política, porque, bueno, como les decía, creen que pagar los impuestos que tienen que pagar, que todo el mundo paga, y que cumplir con su rol como médico, como escribano, como abogado, es el único rol que les corresponde. O, por ejemplo, los empresarios, que también tienen un rol bastante importante. Pero, como todos sabemos, lamentablemente, la política es la que decide, en definitiva, a dónde va a parar todo ese dinero, y si nosotros somos simplemente espectadores, les estamos dando la gran posibilidad a algunos que no están capacitados para esto, para que continúen haciendo lo que hacen desde hace muchísimos años. Y como siempre les digo, esto no es un partido político, es una clase política que se ha dedicado a robarle a 44 millones de argentinos, es decir, 43, pongamos, el otro millón que se dedica a robar. Y les decía que, bueno, las prioridades que está teniendo este gobierno son bastante complejas de entender. Es decir, la educación no es una prioridad, sí lo es el fútbol. Esto es bastante complicado. Supongamos que lo hacen por una cuestión de que los medios de comunicación tengan de qué hablar, es decir, que los medios de comunicación, como yo les he dicho, que son absolutamente todos pagados por el gobierno de turno o por los partidos opositores, nos den la posibilidad de hablar. Recién estaba viendo un amigo que estaba en Twitter, estaba tuiteando justamente, se estaba preguntando si Florencia
había definitivamente ya terminado con el tratamiento que se estaba haciendo en Cuba, luego de que, aparentemente la querían meter presa, era lo que decían en algún momento, cosa que no creo que fuera a pasar, pero parece que de repente todo quedó en la nada y ahora las cosas han cambiado, está mejor, bueno, nos alegramos por ella, pero veo que, como les decía anteriormente, las redes sociales se han transformado en un placebo para gran parte de la sociedad argentina y específicamente de mis amigos. Incluso yo estoy hablando de estas cuestiones. Aunque no estoy criticando, estoy tratando de encontrar soluciones para poder construir. Es decir, criticar lo que pueda hacer esta joven que ganó 4 millones de dólares en poco tiempo en su vida. Algunos dicen que vendiendo productos de Avon. La verdad que no lo sé. Qué ha hecho, de dónde sacó la plata, ni tampoco me interesa. Pero bueno, estoy del otro lado, el 21% se los están sacando a usted, ni hablar de el 35% de los impuestos y de tantos otros impuestos que los argentinos están pagando y que, bueno, están criticándolo por Twitter. La verdad que puede servir como una forma de descargarse, pero simplemente tener esta actividad, es decir, de tuitear y decir, bueno, esto está mal, pero que me parece que esto es desastroso, bla, 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 bla. Créanme que no va a cambiar el destino de un país, como le dije anteriormente. Ni siquiera las revoluciones, los inconvenientes que ha tenido Argentina en el año 89, en el año 2001, revoluciones sangrientas prácticamente, no han logrado cambiar el destino de Argentina. A lo sumo se ha cambiado un gobierno, pero es decir, el destino del país sigue siendo el mismo, va hacia abajo. Entonces creo que tenemos que buscar otra solución que nos permita, es decir, tratar de encontrar soluciones más creativas, ¿sí? Una de las soluciones creativas es, quizás le voy a dejar acá el link cuando hablo de los consumidores. Después le voy a dejar otro link que lo voy a poner por aquí, no sé a dónde salen los links, la verdad. Donde pueden ver que hablo del compromiso, la falta de compromiso que tenemos la clase media argentina para con la política, es decir, dejar de ser espectadores y empezar a ser protagonistas. Es decir, si nos consideramos capacitados, tenemos la capacidad y creemos que somos moralmente aptos para poder ejercer una profesión que no tiene ningún requisito. No hay requisito para ser político. Ustedes me dirán, no, hay que ser una moral, hay que ser un ladrón. No necesariamente. Tengan en cuenta que van a administrar miles de millones de dólares o de pesos que pertenecen al resto de las personas, y ustedes que tienen la idea de cambiar el país, ustedes quieren un país mejor para sus hijos, pues bien, creo que es el momento, ya ha llegado el momento de ser protagonistas de esta política y empezar a dejar de criticar, es decir, simplemente la crítica. Decía a un pensador español, quizás los españoles no son los más apropiados para dar consejos, pero en algún momento y en alguna presentación dijo: argentinos a las cosas. Y esto es muy importante, es decir, la acción es más importante que el habla, que el hablar, bla, 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 que el discutir, ¿sí? Hay que hacer las cosas para que éstas cambien. Es imposible que cambiemos la política por Twitter. Podemos ya cambiar un gobierno, una revolución de color, como pasa en algunos países, pero el destino de un país no se cambia por Twitter, por Facebook ni por Instagram. Podemos ver cosas muy creativas, críticas muy creativas respecto de aquellos de los cuales consideramos corruptos y respecto de los cuales tenemos muchas críticas, pero realmente no hacemos absolutamente nada. Es un placebo que sirve posiblemente para que se nos vayan las ganas de ese desánimo muchas veces que produce, obviamente, que la inflación la vive todo el mundo, la violencia la vive todo el mundo, y preguntarnos qué estamos haciendo nosotros más allá de simplemente pagar impuestos. Bueno, espero que les haya gustado esta reflexión. Como siempre les digo, si les gustó pueden darle like, si no les gustó le dan dislike. Pueden suscribirse al canal para que seamos unos pocos más y podamos charlar. Estoy en todas las redes sociales
Facebook, Instagram, Twitter, aunque muchas veces no van a haber grandes críticas, sino que analizo o trato de compendiar un poco las cosas que yo veo que funcionan en algunos países llamados del primer mundo, que tienen también sus inconvenientes, sus graves inconvenientes, pero que nosotros lamentablemente en comparación estamos bastante lejos, y creo que tiene que ver un poco con el compromiso social respecto de las personas y respecto de todo el conjunto social, no solamente de las personas, de los políticos, de los sindicalistas, porque esto existe en todo el mundo, pero funciona distinto evidentemente en Argentina, que después de cada tantos años, cada 7, 8, 10 años, tenemos una crisis nuevamente. Creo que ha llegado el momento de preguntarnos si debemos pasar y debemos dejar de ser simples espectadores para ser nuevamente protagonistas. Yo creo que ser protagonistas es más importante, es mucho mejor, y creo que eso es lo que permite cambiar el destino de una nación, no simplemente el destino de un gobierno, que como todos sabemos los gobiernos llegan, hacen sus negocios, pasan, y los que terminan pagando la deuda, los platos rotos, podríamos decir, seguimos siendo los ciudadanos comunes y corrientes. Comunes y corrientes somos todos, incluso hasta aquellos que se visten de traje y corbata y dicen que son importantes. Son simples servidores, tengan en cuenta eso. Todos los políticos son simples servidores que en algunos casos se han olvidado para quién sirven. Terminan sirviendo para su familia, para sus amigos, en fin. En otro video voy a hablar un poco de la casta política argentina y cómo después de el que se vayan todos. ¿Se acuerdan en el 2001 cuando que se vayan todos? Bueno, miren, ese es un buen tema para que charlemos y para que podamos reflexionar y en algún momento empecemos a ser protagonistas y dejemos de ser simples espectadores. Les dejo un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo video.